Muy buenas a todos. Vamos a dar una pequeña clase de electrocardiograma. El electrocardiograma, como sabéis, es una técnica diagnóstica muy importante, no solo en cardiología, sino en toda la medicina. Y en el MIR es fundamental dominar al menos los conceptos básicos, tanto desde el punto de vista de saber interpretarlo en la imagen, como en la descripción que nos puedan hacer en un enunciado, por las consecuencias que eso tiene para interpretar la patología del paciente y, por supuesto, el manejo terapéutico. Vamos a hacer un repaso sobre grandes síndromes electrocardiográficos, intentando hacer especial hincapié en los datos clave que tenemos que saber reconocer ante un electro, puesto que los electrocardiogramas que nos van a poner en el MIR no van a ser muy rebuscados. Tenemos que saber reconocer los signos clave de cada patología. Así que eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a hacer un repaso del algoritmo que tenemos que seguir ante todo para interpretar cualquier electrocardiograma. Lo primero que debemos de mirar es el ritmo. ¿Es regular o irregular? Si es irregular, entonces sabemos que el electrocardiograma está alterado. Puede ser una banalidad, como un extrasístole, como una arritmia sin importancia respiratoria, pero puede ser un trastorno importante. Eso tendremos que dilucidarlo después. Lo segundo que miramos es la frecuencia cardíaca. Toda frecuencia inferior a 60 o mayor a 100 nos lleva al diagnóstico del electrocardiograma alterado y tendremos que ver por qué. También puede ser una tontería, pero puede ser una patología importante. Después de esto vamos por intervalos, miramos primero el PR, luego el voltaje y anchura del QRS y por último el segmento ST-T. Si el segmento PR está por debajo de 0,12 o por encima de 0,20, pensaremos que el electrocardiograma está alterado bien por un bloqueo AV o bien por una precipitación. El bloqueo AV, como vemos, es el siguiente paso del algoritmo que nos lleva al electrocardiograma alterado, es que cada P puede no seguirse de un QRS. Lo siguiente que miramos es si la anchura y el voltaje del QRS, si es estrecho, si es de un voltaje adecuado y si el eje está entre 0 y 90 grados. Aquí es donde miraremos los trastornos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si esto es normal, lo último que miramos es el segmento ST-T, que es un dato clave para reconocer los infartos agudos de miocardio y el segmento que habitualmente, con más probabilidad, nos van a preguntar en el MIR. El primer caso es un varón de 80 años con hipertensión arterial que presenta un soplo sistólico y presenta este electrocardiograma. Siguiendo el algoritmo que antes hemos estudiado, en el que igual no se nos van a escapar los trastornos importantes y de envergadura, lo primero que vemos es que el ritmo es regular, la distancia entre la R y la R es la misma entre una y la otra. Lo segundo que miraremos es la frecuencia cardíaca, que aproximadamente, dividiendo 300 entre el número de cuadros grandes que hay, nos sale a 50-52 latidos minutos, contamos los cuadros grandes, unos 5, nos sale a 50 latidos minutos, un poco bradicárdico. Lo siguiente que miramos es la onda P, que aquí la estamos viendo perfectamente, debemos verla en todas las derivaciones, cómo conduce hacia el QRS. Esto que estoy dibujando aquí sería una P que no conduce, que en ningún momento la estamos viendo, porque todas estas que estoy señalando son P's que conducen, con lo cual no objetivamos trastornos de la conducción aurículo-ventricular. Todas las P's conducen, con un intervalo PR normal. Lo siguiente que miramos es la altura del complejo QRS, que aquí estamos viéndola, que es una altura mayor de lo habitual, tanto en derivaciones laterales, que es esta que estoy señalando en V6, como las que he señalado previamente en 1 y en AVL. Aquí la estamos viendo con una S muy profunda en derivaciones precordiales derechas. Esto es un signo patológico con más de 35 milímetros, indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Y el último segmento que analizamos es el segmento ST, que cuando está deprimido de esta forma, sugiere una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Cuando lo vemos en derivaciones 2, 3 y AVF, V4, V5 y V6, asumimos que es un trastorno de sobrecarga del ventrículo, lo cual, unido a el crecimiento que estoy señalando de la R en V6, es muy sugerente de hipertrofia ventricular izquierda. En el contexto clínico de hipertensión y soplo sistólico, lo más probable es que sea una estenosis aórtica o una cardiopatía hipertensiva. El siguiente caso que vamos a ver es un niño de 12 años con palpitaciones. Cuando encontramos una taquicardia, más que seguir el algoritmo previamente descrito, es interesante que reconozcamos y sepamos los pasos que debemos dar a la hora de interpretarlo desde otro punto de vista. Lo primero que tenemos que analizar ante una taquicardia, que es fácil de objetivar que este chaval tiene una taquicardia, la frecuencia cardíaca, que obviamente es de 180 aproximadamente, vemos que la distancia entre los RR está entre 1 y 2, aproximadamente 300 entre 1 y 2, 200, 220. Es una taquicardia regular, como estamos viendo, la distancia entre los R y la R son las mismas, y el QRS es estrecho. Esto es un dato muy importante y fundamental a la hora de interpretar una taquicardia. Cuando el QRS es estrecho y miramos la regularidad entre la R y la R y es o regular o irregular, se nos abren una serie de posibilidades que al final nos lleva al diagnóstico exacto
si sabemos interpretarlo correctamente. Aquí estamos viendo que el QRS es estrecho y que la distancia entre la R y la R es regular, con lo cual las posibilidades diagnósticas son las que voy a señalar a continuación. Si fuera irregular, sería una fibrilación auricular, que no es el caso, porque estamos viendo que es regular, y siendo regular, que es lo que ocurre en nuestro caso, tenemos que mirar, para poder averiguar el diagnóstico, la actividad auricular. Puede ser un flúter auricular, una taquicardia auricular o una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Cómo lo diferenciamos? Con la actividad auricular. Si la actividad auricular que objetivamos entre la R y la R es visible en diente de sierra, estaríamos diciendo que se trata de un flúter auricular. Si objetivamos una onda P que está pegada al QRS pero delante, estaríamos hablando de un PR corto, menor que el RP, sería una taquicardia auricular. Y si la onda P está pegada al QRS pero justo detrás, estamos hablando de una taquicardia paroxística. Aquí estoy señalando la onda P que está inmediatamente detrás del QRS. Esto es muy sugerente de que la taquicardia es por reentrada, porque la onda P está generada por el QRS previo. Este QRS que genera la reentrada por la vía accesoria y al volver genera en la onda P, como veis, el QRS e inmediatamente después la onda P. En caso de que esta P estuviese pegada al QRS pero por delante, estaríamos hablando de una taquicardia auricular, pero en este caso, como está inmediatamente detrás, es una taquicardia paroxística supraventricular. El contexto clínico también nos ayuda, puesto que se trata de un varón con palpitaciones y una taquicardia de QRS estrecho. Como digo, la taquicardia auricular y el diente de sierra y el flúter auricular son taquicardias que no se dan en gente joven, el contexto clínico no apoya, sino que son más sugerentes en pacientes que tienen EPOC o trastornos pulmonares. El siguiente caso que vamos a valorar es una mujer de 67 años diabética con dolor torácico. Esto, en el contexto clínico, inmediatamente, al tener un factor de riesgo tan potente como la diabetes mellitus, nos debe orientar a la patología más frecuentemente preguntada en el MIR y más frecuentemente atendida en urgencias, que es el infarto. Una vez analizado nuestro algoritmo y viendo que tenemos onda P, aquí la estoy señalando, que la frecuencia cardíaca es adecuada, que aunque la señala allí, tenemos que saber calcularla, que es 60 latidos minutos, que todas las P's, como señalo aquí arriba, se siguen de un QRS y no hay trastorno de la conducción auriculoventricular, lo que tenemos que mirar inmediatamente es el segmento ST. Aquí estoy señalando que es evidente un trastorno por elevación del segmento ST en unas derivaciones que desciende en otras derivaciones. Esto es muy sugerente en un contexto clínico adecuado, como el que tenemos, de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Estamos viendo que en unas derivaciones que estoy señalando está elevado el segmento ST y en otras está descendido. Esto es patognomónico prácticamente de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué es tan importante saber si eleva o desciende el segmento ST? Si solamente objetivamos descensos del segmento ST, el cuadro es diferente de cuando vemos elevación en alguna derivación. La elevación es un trastorno que requiere reperfusión urgente y el descenso es un trastorno no tan urgente, aunque es un cuadro grave porque estamos hablando de un infarto, pero es un cuadro que requiere estratificación de riesgo y en caso de riesgo alto, hacer coronografía y riesgo bajo, tratamiento médico y coronografía en caso de aparecer angina por infarto. En nuestra situación es muy importante que, una vez vistos estos descensos que estoy señalando, sepamos mirar el resto de derivaciones y no nos quedemos únicamente con que es un descenso de ST, porque podemos confundirnos y pronosticar o prever una coronografía en 48 horas. Inmediatamente debemos ir a estas otras derivaciones en las que apreciamos que el segmento ST está elevado. Ello nos da el diagnóstico de que la arteria está tapada y que inmediatamente tenemos que intentar abrirla, bien con una CTP o bien con fibrinolisis. El siguiente caso, volvemos al algoritmo de las taquicardias, un paciente de 48 años con síncope. Las taquicardias, como sabemos, como hemos visto antes, lo primero que tenemos que mirar es el QRS. Si el QRS es ancho, estamos hablando de probablemente una taquicardia ventricular, y si el QRS es estrecho, estamos hablando del algoritmo que previamente hemos visto, taquicardias supraventriculares. En este caso, es fácilmente objetivable que la distancia entre el inicio de un complejo y el final de un complejo es ancha. La frecuencia cardíaca y el ritmo, obviamente, son muy importantes. El ritmo regular y la frecuencia calculada, unos 220 aproximadamente, entre un pico de la R y otro pico. Una vez visto si el QRS es ancho o estrecho, ya vemos que es ancho, las posibilidades diagnósticas son escasas. Es una taquicardia regular, QRS ancho, que si tiene antecedente de cardiopatía es una taquicardia ventricular casi seguro, y si no tiene antecedente de cardiopatía, en caso de duda debemos tratarla como una taquicardia ventricular, que es la causa más grave. Sobre todo cuando se manifiesta de la forma que estamos viendo, que es un síncope, que es muy característico de presentarse de las taquicardias ventriculares. Otras dos posibilidades serían una taquicardia antidrómica por vía accesoria
o una taquicardia supraventricular que tuviera un bloqueo de rama previo, pero estas opciones son bastante menores. La taquicardia ventricular es lo primero que debemos plantearnos siempre. Y, como veis, aquí estoy señalando la taquicardia antidrómica y el bloqueo de rama, que son opciones que tenemos que tener en cuenta, pero siempre que tengamos dudas, una taquicardia de QRS ancho debemos tratarla como lo más grave, como una taquicardia ventricular. Hay una serie de signos, como estamos viendo aquí, que el QRS sea muy ancho, que la morfología del complejo sea diferente de uno a otro, que ocasionalmente encontremos signos de disociación auriculoventricular. Todo eso son datos que apoyan el diagnóstico de taquicardia ventricular. El siguiente caso que vamos a ver es un joven de 24 años con dolor torácico. También el contexto clínico nos apoya una serie de diagnósticos y va en contra de otros. Joven de 24 años sin factores de riesgo, es menos probable que el dolor corresponda a una patología grave aguda, como un infarto o una disección de aorta. En cualquier caso, el electrocardiograma sigue siendo la prueba básica y la prueba que nos debe enfocar y nos debe discriminar entre una patología y otra. Aquí tenemos que apreciar siempre en el dolor torácico el segmento ST, lo primero que debemos valorar siempre para enfocarnos a uno o a otro. El segmento ST, como estamos viendo aquí, está elevado de forma cóncava en la inmensa mayoría de las derivaciones, salvo AVR y V1. En estas, como están colocadas a la derecha, el segmento ST se les permite descender sin que ello nos asuste pensando que se trata de un infarto agudo de miocardio. Además, la morfología del segmento ST, como aquí estáis observando, en forma de guirnalda o cóncava, es diferente de la que hemos visto previamente, que es un segmento ST convexo. Esta morfología cóncava, el contexto clínico y el hecho de que esté elevado en todas las derivaciones, apoya fuertemente el diagnóstico de pericarditis. Otra posible hallazgo que pueden incluirnos en alguna imagen clínica sería que en un varón que tiene palpitaciones ocasionales pero que en el momento no presenta taquicardia, tengamos que buscar algún signo electrocardiográfico muy sugerente que nos explique la patología por la que el paciente tiene palpitaciones y taquicardia en otro momento. Existe un síndrome, se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el que hay una preexcitación desde aurícula-ventrículo a través de una vía que no conduce por el nodo auriculoventricular. Aquí se ve muy aparente una onda delta, que es como una barriguita que le sale al QRS inmediatamente después de la onda P. Por lo tanto, el segmento PR sería corto y la onda esta se llama onda delta. En ocasiones nos encontramos con sujetos asintomáticos que presentan electrocardiogramas patológicos. Al hacer nuestra rutina de interpretación del electrocardiograma, inmediatamente nos daremos cuenta que el ritmo es irregular, es decir, ya está el electrocardiograma alterado, que su frecuencia cardíaca está reducida, si hacemos un cálculo nos sale aproximadamente 45 latidos minutos, y sobre todo, lo que nos da la clave para el diagnóstico, y que tenemos que estar muy pendientes a la hora de interpretar un electrocardiograma, vemos que la mayoría de las P conducen, pero de vez en cuando hay una P que no se sigue de QRS. La podemos ver en todas las derivaciones, hay una P que no conduce hacia el ventrículo. Esto es muy sugerente y muy específico de un tipo de trastorno que debemos conocer perfectamente, que son los bloqueos auriculoventriculares. Tenemos tres tipos de bloqueos auriculoventriculares. El 1, primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primero no hay ningún problema porque únicamente el PR está alargado, pero todas las ondas P se conducen al ventrículo. El de segundo grado tenemos dos, el tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1 sería el de Benkema, en el que los intervalos PR se van alargando hasta que uno de ellos no conduce. El tipo 2 sería, el tipo 2 el de segundo grado tipo 2 sería el móvil, en el que el PR sería constante y ocasionalmente alguna P no conduce al ventrículo. Este caso es claramente diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular tipo Benkema. Volvemos a verlo en esta derivación, PR se alarga un poquito más hasta que una P no conduce. Y esto es un fenómeno que se produce continuamente. Este sujeto que está asintomático, si sabemos interpretar que se trata de un bloqueo de Benkema, no requiere tratamiento. Si fuera un bloqueo auriculoventricular tipo móvil, sí requeriría tratamiento a pesar de estar asintomático, o por supuesto un bloqueo auriculoventricular completo, que es lo que apreciamos en este electrocardiograma. Cada onda P va a su, como vemos, va a su ritmo y los QRS van al suyo. Estas ondas P no podemos asumir que conduzcan porque sería un PR muy largo, y además vemos que el intervalo PR, que es el dato clave, el intervalo PR es inconstante. Se alarga y se acorta, muy sugerente de que ninguna de esas ondas P está conduciendo, y los QRS tienen un ritmo de escape que es lento. Por supuesto, este sujeto necesita un marcapasos. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, móvil, no tenemos un registro aquí, pero sería que cada P se conduce de un QRS y ocasionalmente
una P no conduce, pero el intervalo PR es constante. Entonces, siempre tenemos que buscar las ondas P que están metidas. Esta, por ejemplo, está por aquí y no la veríamos. Aquí tenemos otra, esta también nos caería por aquí. Y esto es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Aquí tenemos en la tabla para hacer un diagnóstico diferencial. Siempre que hay un bloqueo de primer grado, cada onda P se sigue siempre de QRS. Luego, cuando el intervalo PR se va alargando hasta que una P no conduce, que es el ejemplo que hemos visto al principio, es un Benkema. Si el intervalo PR es constante y alguna onda P no conduce, es un Mobiz. Y cuando ninguna onda P conduce, el intervalo PR está cambiando constantemente, como hemos dicho que vemos aquí, intervalo PR continuamente, se acorta, se alarga, lo que es muy sugerente, porque alargándose pudiera ser un bloqueo auriculoventricular de Benkema. Lo que es muy sugerente es cuando el intervalo PR se va acortando, porque tenemos una P ahí en medio metida. Eso es muy sugerente de bloqueo auriculoventricular completo. En caso de pacientes fumadores con posible patología respiratoria que presentan con disnea, es obligatorio realizar un electrocardiograma, porque en ocasiones presentan taquicardias muy específicas o muy sugerentes, muy prevalentes en este grupo de pacientes, que son el flúter auricular y la taquicardia auricular. Como hemos dicho antes, la rutina de interpretación de nuestro electrocardiograma ante taquicardias es, en primer lugar, la anchura del QRS y, en segundo lugar, la regularidad. Cuando tenemos un QRS estrecho y un intervalo R regular, siempre hay que pensar que son taquicardias o auriculares, tipo flúter, taquicardia auricular, o supraventriculares por reentrada. En este caso, como vemos, en el electrocardiograma, los QRS son irregulares. Si recordamos el algoritmo, en el lado de la izquierda son las taquicardias irregulares de QRS estrecho, que era sobre todo fibrilación auricular, que es la estrella porque es la más frecuente, y flúter con conducción variable. ¿Cómo lo identificamos? Si vemos entre la R, una R y la otra, unas ondas de actividad auricular en diente de sierra, aquí la estamos viendo perfectamente, que no son compatibles con una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, la línea de base del electrocardiograma, es absolutamente caótica, sin ninguna onda organizada. Aquí vemos perfectamente que hay un ciclo auricular, que cada cuadrito grande, cuadrito y pico, hay una onda F negativa en la cara inferior, muy sugerente de flúter auricular. Y ojo, porque como hemos dicho, puede ser irregular, sobre todo cuando hemos introducido medicación para frenar el nodo auriculoventricular. Como penúltimo caso, traemos un paciente joven, ahora que está cada vez avanzando más este grupo de patologías que producen muerte súbita en gente joven, con síncopes. Al realizar este electrocardiograma, aunque es un electrocardiograma de prevalencia infrecuente en la población, pudiera ser objeto de pregunta, porque está muy de actualidad, vemos claramente que hay un hallazgo en el segmento ST en V1, V2, que está elevado con inversión de la onda T y bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha, en las derivaciones precordiales derechas V1 y V2, se vería como una onda positiva y ancha, que es lo que estamos viendo en V1. Luego, aparte, tiene este segmento ST elevado, en forma de silla de montar, con la T invertida. Esto es muy sugerente, muy característico del síndrome de Brugada, que produce muerte súbita en gente joven. Y como último caso, también para recordar el infarto agudo de miocardio, dolor torácico. Recordemos que ante dolor torácico el electrocardiograma siempre nos va a ser de ayuda y nos va a ser un dato clave en el diagnóstico. Tenemos que plantearnos tres posibilidades: infarto, que es la más prevalente, pericarditis y disección de aorta, eso desde el punto de vista cardiovascular, y el electrocardiograma va a ser característico en cada uno de ellos, porque la disección de aorta es anodino, en la pericarditis, ya lo hemos visto antes, eleva el ST en todas las derivaciones, y en el infarto eleva el ST en algunas derivaciones y en otras no. Pero hay un tipo de infarto que es equivalente a la elevación del segmento ST que vimos antes, que es el que se presenta con bloqueo de rama izquierda. Aquí estamos viendo un ritmo irregular, donde cada P se conduce de un QRS, aunque aquí, por ejemplo, no hay P porque sería un extrasístole, pero la mayoría de las P se conducen de un QRS, y el QRS está claramente ensanchado con morfología positiva en V6. Esto, en el contexto de un paciente que viene con dolor torácico, debe ser interpretado como un infarto con elevación de ST y, por lo tanto, poner tratamiento emergente para reperfundir la arteria.